Al Señor. Sabemos que la iglesia tiene un enemigo en común, ¿verdad? Que es Satanás, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros tenemos en todo tiempo que presentar la lucha. Pero la palabra del Señor nos enseña qué armas nosotros tenemos que usar para presentar esta lucha contra el enemigo, sabiendo y confiando que ya de antemano tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pero tenemos que estar alertas, orando y velando, ¿verdad? Para no caer en tentación. Así que vamos ya de lleno a leer estos 7 versículos y vamos a después a ver uno por uno. Así que vamos a leer, hermanos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Los primeros 2 versículos comienza Pablo rogando, ¿verdad? Y nos dice que por la mansedumbre y ternura de Cristo, ya que el Señor Jesucristo nos pide que seamos mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Para hallar reposo para nuestras almas. Él comienza de esta manera, una manera bien linda de comenzar, ¿verdad? Pero dice también que a veces es necesario ser osado, ¿verdad? Ser rudo, ser fuerte, hablar fuerte. ¿Por qué? Porque algunos habían querido denigrar y hablar del ministerio de Pablo, ¿verdad? Negando el ministerio de Pablo y queriendo tirarlo. Por eso Pablo se defiende, ¿verdad? Defiende su ministerio, porque muchos de ellos alegaban que las palabras que Pablo usaba en sus cartas eran demasiado estrictas, ¿verdad? Como algunos aún dicen que la palabra, que cuando la persona, el predicador, el pastor, el orador predica puramente la palabra de Dios, dicen qué palabras tan estrictas, qué palabras tan fuertes, qué osado al hablar. Pero realmente sabemos que esta palabra fue inspirada ¿por quién?
por el Espíritu Santo, por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces no eran palabras de Pablo que él estaba hablando. Así que cuando nosotros escuchemos palabra de Dios, no pase por nuestra mente que qué palabra tan dura, ¿verdad? Muchos osaban decir así de Pablo, queriendo denigrar su ministerio, y también decían, ¿verdad?, que él en persona pues no tenía autoridad. Ellos negaban que él había sido llamado por Dios a este ministerio, y muchos así, estas personas, ¿verdad? No tiene autoridad para hablar o para predicar la palabra, y empiezan a haber fallas y empiezan a comentar. Pablo pues realmente veían, no sé si ustedes se han dado a la tarea de ver la autografía de Pablo, su apariencia. Realmente Pablo no era de una apariencia agradable. Pablo realmente los comentarios lo describen como un varón de apariencia como tosca, nariz aguileña, incluso dicen algunos comentarios que sus pies incluso ni siquiera estaban muy derechos, etcétera. Entonces, muchas veces la gente se deja llevar por las apariencias, ¿verdad? Y realmente nosotros no debemos de ver eso. O sea, si Dios llamó, vamos a ver cómo nosotros podemos ver si realmente esa persona es llamada por Dios o no. Por eso dice Pablo, ¿verdad? En el versículo número 2, ruego pues cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, porque cuando la persona tiene el valor, ¿verdad?, la valentía de hablar lo que Dios quiere que uno hable, muchas veces pues hasta son criticados diciendo, no está obrando según la carne, porque no está obrando por el amor de Dios. Esa persona, o sea, se equivocan muchas veces. Si nosotros queremos de verdad juzgar a una persona, podemos hacerlo, pero debemos hacerlo según el Espíritu, ¿verdad? Porque él dice, nos hablan como si nosotros anduviésemos según la carne. Y el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, ¿verdad?, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya como nos han enseñado, ¿verdad? El pastor ha traído ese mensaje de lo que es el cuerpo, lo que es el alma, lo que es el espíritu. Sabemos pues que estamos en este cuerpo. Por eso dice, pues aunque andamos en la carne, aunque estemos en este cuerpo, no militamos según la carne. O sea, como en otro tiempo, ¿verdad? Nosotros que no estábamos en el Señor, que no éramos del Señor, pues nos defendíamos, ¿verdad? Venía alguien a provocarnos, ¿qué era lo primero que hacíamos? Defendernos según la carne, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nos habla la palabra que son las obras de la carne, aunque esto ya lo hemos repetido muchas veces. Vamos nuevamente a ver en Gálatas, en el capítulo número 5, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 20, está hablando pues las obras según la carne, ¿verdad? Cuando andábamos según la carne, pues muchos quizás reaccionábamos, ¿verdad?, ante la provocación, ante situaciones. El versículo 20 dice que las obras de la carne pues es idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, etcétera, 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 ¿verdad? Reaccionábamos según la carne. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús,
Las armas que nos ha dotado el Señor, el Espíritu Santo, ya no debe de ser de esta manera. Sabemos que aunque estamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién quiere poner un ejemplo sobre esta situación, si vamos entendiendo cómo podemos militar según el Señor nos ha enseñado? ¿Cómo podemos enfrentar esa lucha ante cualquier situación o prueba a la que nos enfrentemos? ¿A quién se le viene un ejemplo o decirnos que un testimonio de la situación a la que usted se enfrentó hace poco, ¿verdad? No va a decir, no, que allá hace cuánto. No, hace poco, porque nosotros los cristianos siempre tenemos esa lucha, ¿verdad? Realmente no podemos decir, no, ves que yo soy llamado a la guerra espiritual, yo he sido llamado, todo cristiano tenemos esa guerra espiritual. Eso no es un ministerio. Eso es un llamado. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando somos hijos de Dios, pues se levanta el enemigo espiritual que es Satanás, el enemigo de nuestras almas. Allí comenzamos una guerra espiritual. Así que todos debemos de enfrentar. Una cosa es que no la enfrentamos, que fallamos, que somos negligentes al hacerlo. ¿Nadie? Pero ¿qué luchas, perdón Meli, qué luchas tienes tú al hablarles de la palabra de Dios? ¿A qué luchas te has enfrentado? Aparte de que te ignoran, pero viene una lucha. O sea, tú tienes que enfrentar una lucha. Ok. Ok. ¿Alguien más, hermana? ¿Usted entiende, perdón? Ujú. Las obras de la carne. Ujú. Ajá. Ok, usted ya no presenta la lucha según la carne, ¿verdad? Ya no va a entrar en contienda, en pleito, en disensión, sino que usted ya va a militar según el Espíritu, ¿verdad? Y dice, bueno, viene la palabra a usted, que es la espada del Espíritu, va a enfrentar, eso es a lo que me refiero, ¿cómo vamos a enfrentar esa lucha? Pudieras enfrentarla clamando por ellos, esa lucha. Pero ¿cuál sería tu lucha? No la de aquella persona, tu lucha. O sea, ante la lucha, las pruebas, trayendo el ejemplo de tus hermanos, la lucha tuya sería con el enemigo,
clamando por ellos, peleando por esas almas. Ok, la hermana dice, bueno, una persona me provoca, me viene y me dice, pues yo ya no voy a responder según las obras de la carne, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al versículo 4, ¿verdad? De lleno, pero sí, lo que quería era ver si estaban entrando en el mensaje, si estábamos entendiendo, ¿verdad? Yo realmente se me vino, bueno, esta palabra me la trajo el Señor por una situación que yo pasé el domingo, ¿verdad? Realmente sí, yo me sentí mal. Y lo primero, mi primera reacción, pensamiento que se me viene a mí, ¿verdad? Es ignorar y ya ser indiferente con esa persona, ¿verdad? Yo me quedé pensando en esa situación y el Señor me trajo esta palabra y me dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, yo no voy a enfrentar esta situación según la carne. Yo no voy a obrar según esa persona como lo hizo. Yo tengo que obrar según el Señor me ha enseñado a hacerlo, ¿verdad? Lo primero es clamar por esa persona y no actuar como esa persona actuó conmigo. Entonces, esta palabra yo clamando siempre, ¿verdad? Señor, dame el mensaje para el miércoles. Y yo realmente pensaba en otra cosa, pero el Señor me llevó a esta palabra. Porque entendemos que el enemigo siempre se va a levantar, ¿verdad? Va a poner disensión entre hermanos. Siempre va a querer que haya pleito, que haya disensiones, todas estas situaciones. Pero el Señor me trae esta palabra, me dice, no, las armas tuyas no son carnales. O sea, ya Dios nos ha dotado, ¿verdad? Y vamos a pasar al versículo 4, que nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo dice, nosotros no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Así que esto sucede, ¿verdad? Sucede en los siervos, ¿verdad? Como Pablo. Sucede también entre hermanos, ¿verdad? O entre los hijos de Dios. Los impíos muchas veces quieren venir a perturbar. El enemigo los usa para venir a perturbar nuestra paz. Los usa para burlarse de nosotros. Empieza, ¿verdad? Una controversia, un dime y te diré, y realmente nosotros no debemos de caer en eso. ¿Por qué? Porque las armas de los hijos de Dios no son carnales, ¿verdad? La palabra del Señor dice, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Ahora vamos a entrar a tratar de disertar en este versículo cuáles son esas, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Primeramente, ¿verdad? Nosotros no vamos a usar las armas carnales, amén. Vamos a usar armas espirituales porque sabemos que tenemos un enemigo en común, un espíritu maligno, ¿verdad? Entonces no vamos a poder usar, si viene una persona a provocarnos, a querer lastimarnos, ofendernos, nosotros no vamos a defendernos carnalmente, no vamos a caer en provocación, ¿verdad? Sabemos que quien está empujando a esa persona a actuar así, ¿quién es? Es Satanás, y aunque sea parte del pueblo de Dios muchas veces, ¿verdad? Aún así, caemos en eso. Pero entonces el Señor nos dice, no, nuestras armas no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios. Y de esa manera, si las sabemos usar, vamos a poder destruir, derribar fortalezas. Ahora vamos a entrar en eso. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? A ver, póngame un ejemplo de cuál usted piensa que es
un arma, o sea, aparte de la armadura de Dios, ¿verdad? Viene a la mente la armadura de Dios. Ok, pero el arma, exactamente, la oración. Esa es una arma poderosa que Dios nos ha dejado y que Jesucristo siempre, ¿verdad? En su ministerio aquí en la tierra, Él nos enseñó, Él en todo tiempo estuvo orando porque sabía que tenía que pelear, la lucha iba a ser tremenda por la salvación de nuestras almas. La oración, exactamente, ¿cuál otra arma? La palabra de Dios. Exactamente, ¿cómo se defendió el Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y que el enemigo lo tentó? Con la palabra de Dios. Escrito está, le dijo el Señor Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. Otra arma que se les venga a la mente. La humillación, bueno, cabe dentro de la oración, ¿verdad? Porque tenemos que presentarnos ante Dios con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? En humildad, porque sabemos que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca, exactamente, ¿verdad? No esperemos que si somos unas personas orgullosas y altivas, no esperemos que Dios escuche nuestro clamor. No esperemos que Dios responda a esa oración. Empezar por ahí, trabajar en la humildad. Amén. ¿Alguien dijo algo? ¿Ah? No entendí lo primero que dijiste, ¿cómo? Claro, exactamente. Tenemos que acercarnos a Él, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado. Amén. Eso sobre la oración. Hablábamos de la palabra de Dios. No podemos presentarnos delante de Dios si no sabemos ni cómo orar, ¿verdad? Y por eso estas reflexiones, porque debemos de entender cómo debemos de clamar conforme la palabra de Dios, conforme su voluntad. ¿Para qué? Y con acción de gracias, confiando en que Dios va a responder. ¿Por qué? Porque estamos clamando conforme la voluntad de Dios que ya está escrita. Nosotros no podemos orar como, y yo declaro, y yo decreto, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad para hacer eso. Solo Dios. Entonces imagínense. Por ahí anda un video con un montón de reproducciones que alguien estuvo orando y decretando y diciendo que no recibía un no por respuesta, clamando por la salud de un siervo. ¿Y qué pasó? ¿El Señor escuchó esa oración? Por supuesto que no la escuchó. El Señor dijo no. No reciben un no, pues mi respuesta no, dijo el Señor. ¿Y qué pasó? Ese siervo murió. Y esta persona orando por él y dijo, y decretamos, y no recibimos un no por respuesta. Y el Señor dijo no, porque Dios es soberano. En lugar de clamar, Señor, hágase tu voluntad, nosotros creemos que tú eres un Dios poderoso. Nosotros creemos que si tú envías palabra de sanidad a la vida de tu siervo, nosotros creemos que tú lo puedes sanar, pero que se haga tu voluntad, como dijo el Señor Jesucristo cuando oró en el monte Getsemaní, cuando ya estaba a punto de ir a la muerte, a ser crucificado. Dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesucristo, el Hijo de Dios, sometiéndose a la voluntad del Padre, poniendo el ejemplo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿No creen que es una manera muy soberbia, muy orgullosa de presentarse delante de Dios y clamar de esa manera? ¿Escuchó el Señor la oración? ¿Zuli, vas a decir algo? Oh, perdón. Amén. Ya hemos hablado de
la oración, de la palabra de Dios. ¿Qué más? Exactamente. Eso es lo primero. Eso es lo primerito. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la palabra, lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se le acerca y le busca debe de creer que le hay y que Él es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Entonces lo primero tiene que ser la fe. Esa es. ¿Por qué? ¿Saben cuál? ¿Saben? La fe es un arma poderosa, porque ¿saben cuál es el arma favorita de Satanás? La incredulidad. Si nosotros no hemos crecido en fe, si todavía permitimos que el enemigo siembre incredulidad en nosotros, no hemos crecido. No hemos avanzado. Dijo una hermana pastora, nuestras oraciones no alcanzan ni el techo. Y por lo tanto no recibimos respuesta. Entonces la primera arma, y eso lo dice Efesios 6:16, ¿verdad? Dice, sobre todo ¿qué? Tomar el escudo de la fe. Sobre todo levantar el escudo de la fe con el cual vamos a poder ¿qué? Apagar todo dardo del maligno. Todo dardo de fuego del maligno. La fe. Cuando vienen luchas, pruebas, situaciones a nuestra vida, tenemos que levantar el escudo de la fe. Pablo habla en la carta a los Efesios de la armadura de Dios. Y en el versículo 16 del capítulo 6 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual vamos a poder apagar todo dardo de fuego del maligno. Sobre todo, sobre todas las cosas que él menciona al principio, es la fe. Primeramente para salvación. Pero hemos dicho al principio que cuando salimos del mundo y venimos a la presencia de Dios, nos recibe el Señor como hijos de Dios, nos hacemos enemigos de Satanás. Y Él va a presentar lucha, ¿verdad? Él siempre dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es necesario que nosotros inmediatamente sepamos usar las armas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo siempre he dicho, si alguien viene en pleito con nosotros, entendamos que no es esa persona, que atrás de él está Satanás. O sea, nuestro pleito no es con esa persona, aunque se porte como se porte. No, es Satanás que se ha levantado y está metiendo disensión. Entonces nosotros tenemos que usar las armas de nuestra milicia, ¿verdad? La espada del Espíritu. No ponernos a pelear con esa persona. Y empieza una guerra campal y que no sé qué, y que pero tú, y que yo, y que sabe qué, y que aquí, y que allá, y que actuando como carnales. No. Usando las armas que Dios nos ha provisto. Sobre todo la fe. Miren, han ido a ver cómo era la armadura que Pablo presentaba, ¿verdad? Que un soldado se ponía una armadura en aquel tiempo. Describen el escudo el tamaño. El escudo tenía que cubrir todo el cuerpo. Dicen que era del tamaño como de una puerta, porque tenía que cubrir todo el cuerpo.
Por eso Pablo dice, sobre todo usar el escudo, porque nos va a proteger de la cabeza a los pies. Ok, esos dardos de fuego del maligno no deben de hacer mella en nosotros. Si nosotros sabemos usar el escudo de la fe, teniendo la plena confianza de que si nosotros clamamos por esas situaciones, Dios va a tener cuidado. No vamos a permitir que el enemigo tire dardos de incredulidad a nuestra vida. Usa el pánico, también otra de sus armas favoritas, el miedo, el pánico. No debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, ¿verdad? Pablo escribió a Timoteo, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el pánico? No seas cobarde. Usa el escudo de la fe para que puedas apagar ese dardo que el enemigo ha tirado a tu vida. Y vamos a ver en Juan 10, 7. Decíamos que se describe la armadura, ¿verdad? El escudo como del tamaño de una puerta. Y vamos a asociarlo, ¿verdad? Con la fe. Y eso es lo principal. Y Juan 10, 7, ¿qué nos dice? Jesús dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir entonces? Que Dios, que Jesús es nuestro escudo, que Jesús es nuestra fortaleza, que Jesús es nuestro baluarte, que Jesús es nuestra torre fuerte, que Jesús es nuestro castillo, es nuestro refugio. Entonces debemos de usar esa fe en Jesucristo, que Él va a tener cuidado de nosotros en cualquier situación. No vamos a permitir que el enemigo venga y perturbe esa paz que ya Jesucristo ha traído a nuestras vidas. No debemos de permitir que el enemigo nos robe el sueño, el reposo, la paz que Dios ha traído a nuestras vidas. Es que no duermo, es que no reposo, es que todo el tiempo estoy pensando en eso. Y es que si esto y que si es lo otro, pura negatividad a la mente que el enemigo pone y nosotros le damos cabida. Ante eso debemos de decir no. Jesucristo es mi escudo, es mi fortaleza, es mi baluarte, es mi castillo y torre fuerte. Y empezamos a usar ¿qué? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Se imaginan? En lugar de tener esa negatividad y no, y es que si esto, y es que si lo otro, y es que si aquello. El enemigo está tratando de meter incredulidad a nuestras vidas. Si el enemigo dice no, tus hijos, olvídate, nosotros no. Dios ha prometido tener cuidado de mis hijos. Dios ha prometido que de la tierra del mismo enemigo Dios va a traer a mis hijos y yo no recibo eso. Cualquier persona va a decir no, tus hijos ya también, no, ni siquiera quiero escuchar eso. No me digan nada porque no. Yo creo en las promesas de Dios. La fe. Estamos cubriendo ¿qué? Nuestra mente, nuestros oídos espirituales. No vamos a permitir que el enemigo venga a sembrar incredulidad. Porque después no va a haber reposo, no va a haber paz, no va a haber descanso. No vamos a poder dormir ante tanta situación que se pueda presentar. Tenemos que saber usar las armas que Dios ya nos ha dado. La oración, en lugar de estar con eso, vámonos de rodillas. Y que viene otra vez de rodillas de nuevo y a clamar. Y a mencionar la palabra. Ahí sí podemos declarar ¿qué? Declarar la palabra de Dios, declarar las promesas de Dios en nuestra vida. Dios ha dicho esto.
Eso estamos confesando con nuestra boca. No estamos diciendo no. O sea, conforme la voluntad de Dios, la fe, ¿verdad? Porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Así es, gloria al Señor. Ahora, vamos adelante. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ya decimos nosotros cuáles son nuestras fortalezas, ¿verdad? ¿Quién es nuestra fuerza? ¿Quién es nuestro vigor? El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ahora nos habla de que nosotros con esas armas vamos a destruir, ¿qué? Fortaleza, en el versículo 4. Para la destrucción de fortalezas. O sea, estamos hablando de la fortaleza que Dios nos da. Pero hay ciertas fortalezas que con esas armas nosotros tenemos que destruir. ¿Qué fortalezas debemos de destruir? Sabemos que es la fortaleza del enemigo, ¿verdad? Una de ellas, la mentira. Más adelante vamos a mencionar eso. Pero miren, las fortalezas demoníacas, o sea, esos dardos de fuego del maligno, ¿cuáles son? Una de ellas es la indiferencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día son tan indiferentes a congregarse, a leer la palabra de Dios, a orar, pero hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Incluso sí, estamos aquí orando y personas están indiferentes. O están en el celular en lo que el pastor está ocupado, cerrados los ojos, están orando los demás. Ahí en el celular, ahí mandando mensajes. Indiferentes totalmente. Está la predicación del pastor y se salen por esa puerta y regresan hasta que termina el mensaje. Indiferentes a la palabra de Dios, no sabiendo que es el enemigo que está. Exacto. Indiferencia total a la palabra de Dios. Otra, la pasividad o pereza. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que yo no vengo los miércoles ni los viernes porque es que yo estoy tan cansado, tan cansada, que pues yo solamente los domingos. La pasividad, la pereza. Yo creo que todos hemos sentido cuando se viene la hora en que tenemos que alistarnos para congregarnos, a veces como que nos da una pesadez, como que empieza el sueño, como, sí. El pastor lo ha dicho, bueno, semanas atrás me dice, le tuvieras cada viernes. ¿Cómo me entra un cansancio a la hora que tengo que alistarme? Desde las 5 ya está alistándose para venir. Y tengo un cansancio, quisiera dormirme. Nadie está exento de esa situación. El enemigo a todos está queriendo hacer caer, ¿verdad? Desde el pastor hasta abajo. La pasividad, la pereza. ¿Qué otra cosa conforme a lo que estamos diciendo? Un conformismo hablaste, ¿verdad, Meli? ¿Dijiste un conformismo? No. El conformismo. ¿Cuántas personas conformistas o acomodadas, tibias, que tienen 1, 2, 3, 4 y siguen pasando los años y la misma persona? Ni un versículo bíblico pueden citar, ni una oración sencilla pueden hacer.
Así como entran, así salen. Y después se ausentan, ¿verdad? Y luego vienen y regresan y lo mismo. Como que el tiempo se ha detenido allí. Esas son las fortalezas que nosotros tenemos que derribar. ¿Verdad? Que se nos presenta esas situaciones. No, nosotros tenemos que, con las armas, ¿verdad? Que Dios nos ha provisto, debemos de derribar eso. ¿Qué más? El negativismo. Ay, personas tan negativas que ni ganas dan de escuchar. ¿Verdad? Vamos a buscar Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, hablando Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se dan cuenta? Todo esto debemos de pensar, ya nada negativo, todo lo positivo, de buen nombre, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. ¿Qué pasa entre nosotras las mujeres? Vamos a hablar entre mujeres, ¿verdad? Las niñas así como que no escuchan. ¿Qué pasa cuando nuestro esposo sale y se tarda ahí el montón? ¿Qué pensamientos vienen a la mente? ¿A dónde fue y por qué se está tardando tanto? ¿Qué dice Zuli? ¿Cómo dijo? Ah, imagínense. ¿O qué le pasó? Pensemos de otra manera. ¿Qué le pasó? Ah, ya le pasó algo. Y no me contesta el teléfono. Lo tiene apagado. Y empieza uno. En lugar de pensar, pasó esto, pasó lo no. Dios ha prometido tener cuidado. El Espíritu de Dios habita en él. El Espíritu de Dios es el que lo va a dirigir. Le va a dar la fuerza ante si se presenta alguna tentación. Nosotros debemos de aprender a descansar en eso. Hay personas que han dicho, bueno, yo ya dejé a mi esposo en manos de Dios. Realmente nosotros ni podemos hacer eso. O sea, es decisión de cada uno ponernos en manos de Dios, ¿verdad? Pero es una frase que se usa. No, yo ya lo dejé en manos de Dios, pero pues siguen los pleitos. No puede salir el esposo porque a los 5 minutos ya está. ¿Y dónde estás? ¿Y con quién fuiste? Y ya mero vienes. ¿Y qué vas a traer? Y mira que esto. Y mira que. Pues no, que ya lo puso en manos de Dios. Es que no está confiando. No es cierto que está en manos de Dios. Eso no es verdad que o sea, no es que a él nosotros debemos de ponernos en manos de Dios. Somos nosotras. ¿Verdad? Somos nosotras, descansar nuestra mente en Dios, en sus promesas. Yo también pasé por esas situaciones, no crean que no. Pero un día dije, bueno, yo me topaba con esta palabra y dije, bueno, sí. Que Dios se encargue de él. ¿Verdad? Él conoce la palabra, él predica la palabra. Y así es como uno empieza a descansar. Si él me dice, mira, yo voy acá y voy a salir con mi hijo. Bueno, él me dijo que salió con su hijo y yo no tengo que pensar lo contrario. Él me dijo que fue a trabajar a la yarda en la troca y yo no tengo por qué pensarlo. O sea, confiar en Dios de que lo va a dirigir y lo va a librar, ¿verdad? Pero empieza el enemigo, no, y le damos lugar. Como dice el pastor, va llegando ese esposo y
¿Dónde andabas adúltero, fornicario? Bien. Imagínense, no, debemos de usar las armas, ¿verdad? Que si esa persona todavía no se afirma, ¿qué arma vamos a usar? La oración, la fe en que Dios va a trabajar con él o con ella, o con los hijos. Que los hijos salen, ay, qué preocupación cuando los hijos salen, ¿verdad que sí? Pero vamos a descansar en las promesas de Dios, porque esas son las armas que debemos de pelear ante el enemigo. Miren, escuché una frase hace muchos años en un predicador que dijo que la incredulidad activa el poder de Satanás, mientras la fe activa el poder de Dios en nuestras vidas. O sea, esa frase yo la tengo presente hasta el día de hoy. Dije, wow, qué frase tan profunda, tan sabia, o sea, para mí esos predicadores, wow, eran tremendos, ¿verdad? Y pues eran frases solamente motivadores, pero esa frase realmente a mí me edificó mucho hasta el día de hoy. Yo lo tenía a esa persona como, wow, el gran predicador, pero bueno, uno va creciendo en el conocimiento de Dios y pues, bueno, ¿verdad? Realmente sabemos que es la palabra de Dios. Pero de verdad una frase, una enseñanza muy sabia, ¿verdad? La incredulidad activa el poder de Satanás, mientras que la fe activa el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso esa arma es un arma favorita de Satanás para atacarnos. Y nosotros tenemos que presentar batalla. ¿Cómo? Como dijo Pablo, levantando el escudo de la fe. ¿Verdad? Fe en Dios y en sus promesas. Amén. No solamente decir, bueno, yo creo en Dios, pero también crees en Dios, pero créele también a Él. Lo que dice Dios en su palabra. Amén. Depresión, pánico, desánimo, otras fortalezas demoníacas, pensamientos del mal, actitudes feas. ¿Entendemos todo eso? Ya hemos dicho que la fe, la oración, la palabra de Dios. ¿Qué más? Empiecen a meditar en la palabra. ¿Qué otra cosa nos dice el Señor? La fe, la oración, la palabra de Dios, el ayuno, exactamente. El ayuno, ¿por qué? Porque Jesucristo dijo que hay géneros, refiriéndose a demonios, que hay géneros que son tan poderosos que solo con ayuno y oración. Y de verdad que lo he vivido. Solo con ayuno y oración. Porque uno ora y ora y llora y la cosa horrible y sigue horrible. El Señor trae ayuno y oración. El ayuno acompañado con la oración. Y cuesta. Cuesta más hacer un ayuno espiritual que un ayuno físico. ¿Por qué? Porque a veces nos entretenemos tanto que vamos comiendo hasta en la tarde. Ay, qué sencillo, ¿verdad? Pero cuando nos proponemos hacer un ayuno espiritual, que lo vamos a usar como arma contra el enemigo, ay, tremendo. Es tremendo. El lunes pasado yo me la pasé casi 24 horas sin comer y tranquila yo, pero yo no fue un ayuno espiritual que yo hice. Fue un ayuno que me hice una limpieza. Es otra cosa. Pero cuando se hacen ayunos espirituales, la cosa es bien diferente. Pero solo de esa manera a veces vamos a poder, ¿verdad? Cuando la situación se torne tremenda, cuando ya, digamos, Señor, ya no puedo, vaya delante de la presencia de Dios. Fortalézcale en el Señor y en el poder de su fuerza y hacer ayuno, porque no hay de otra. Y ya verá el resultado. Esa es otra arma poderosa
que Dios nos ha dado, el ayuno. Amén. ¿Qué más? Se las voy a decir. Bueno, si ustedes tienen otra en mente, pueden decirlo. ¿Algo? ¿Alguien? ¿No? La esperanza en la vida eterna. La esperanza en la vida eterna. A veces nos sentimos tan cansados, tan afligidos. ¿No le ha pasado que se le hace que dice, bueno, Señor, tu palabra dice que nosotros en esta vida somos extranjeros, somos peregrinos, que nuestra ciudadanía está en los cielos? Tenemos la esperanza de la vida eterna y ahí ya no habrá más tristeza, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Todas estas cosas van a pasar, esto es temporal. ¿Se ha puesto a meditar en esto en algunas circunstancias? Sí. Y eso trae descanso, porque estamos meditando en la promesa de la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Esa es la esperanza de lo que habla la palabra. La esperanza de la vida eterna. Esto es pasajero. Por mucho que se nos haga tan largo, algún día esto va a terminar. Vamos a la eternidad y pasaremos en la eternidad con Dios a un lugar hermoso. Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor. Todo esto va a pasar. Entonces viene una paz. Dios vuelve y llena ese corazón de paz, porque estamos meditando en las promesas del Señor, que quizás esa situación siempre vaya a ser, ¿verdad? Quizás no sabemos. ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero quizás nunca no, ¿sí? Tenemos la esperanza de la vida eterna. Estamos descansando. Eso es dejar las cosas en manos del Señor. No vamos a vivir siempre angustiados, preocupados, pensando negativamente, llorando, con ese dolor. No. Tenemos las promesas de Dios, que vamos a un lugar donde va a haber reposo eterno. Amén. Entonces es otra arma con la que vamos a poder derribar fortalezas. ¿Verdad? Vamos a destruir lo que el enemigo pueda decir o pueda hacer. Derribando argumentos, ¿verdad? Toda la negatividad que el enemigo pueda traer o pueda decir a través de la boca de quienes se dejan usar por el enemigo, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez, ¿verdad? Pensamientos altivos contrarios a la palabra de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sabemos que la batalla es la mente, ¿verdad? Porque es parte ¿de qué? La mente es parte de lo que dice el pastor, del alma, la mente. Ahí empieza la batalla del alma, ¿verdad? Empieza la batalla porque el enemigo no va a dar tregua. Entonces la palabra del Señor nos dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo. Si nosotros nos sometemos completamente a Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, sometiéndonos por completo a Dios, vamos a poder ¿qué? Resistir al diablo, derribar esas fortalezas. ¿Y qué va a pasar? Avergonzado. Él va a huir avergonzado. Y el 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, ¿verdad?
Pero no nada más es así tan sencillo, sino que cuando vuestra obediencia sea perfecta, cuando nosotros nos sometamos al Señor, cuando ya no usemos las armas carnales, cuando ya dejemos de ser carnales, ¿verdad? Y entonces empecemos a vivir y ser guiados por el Espíritu. Viene una situación, ya no voy a actuar carnalmente. Tengo que usar las armas que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas y para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces allí vamos a ser instrumentos poderosos en manos de Dios. Eso es lo que Pablo decía, ¿verdad? O sea, no le estaban acusando, pero estaban tratando de tirar su ministerio, pero él dice, aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nosotros vemos a través de la palabra cómo Pablo fue usado tremendamente por Dios. Sabemos que Pablo fue llamado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios respaldó el ministerio de Pablo. Amén. Entonces eso es lo que debemos de ver. Está Dios respaldando. De verdad Dios llamó. Miremos los frutos. Miremos cómo ora esa persona. Si esa persona es una persona llena de fe, llena de la palabra de Dios. Y cuánto hemos nosotros hablado. No miremos las fallas, porque todos somos imperfectos. Pablo dice, no es según la apariencia, no me miren mi apariencia, sino el respaldo de Dios, la autoridad que Dios le dio a Pablo ante las fuerzas demoníacas. O sea, no era ante las personas. Pablo no peleaba con ellos. Peleaba, sabía que el enemigo estaba detrás de esas personas. Y él sabía usar las armas de su milicia para derribar toda altivez y todo argumento que se levantaba en contra de lo establecido, en contra de su ministerio. Amén. Gloria al Señor. Y dice, miráis las cosas según la apariencia, o sea, no te dejes llevar por las apariencias, ¿verdad? Quizás pudieran ver, los griegos eran muy elocuentes, tenían una facilidad de palabra, eran muy filósofos. ¿Si han estudiado la cultura griega? Eran grandes filósofos los griegos, una facilidad de palabra. Pero solamente era eso. Mucha palabrería, mucha labia. Hablaban tremendamente, pero dice Pablo, miran las cosas según la apariencia. O sea, aprendieron a hablar bonito, ¿verdad? Pero no podían hacer lo que Pablo hacía, enfrentarse al enemigo de las almas, porque solo los que tienen la autoridad de Dios pueden hacerlo. Y nosotros, los hijos de Dios, no estoy hablando solamente de pastores o de maestros, no, todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa autoridad. Dios nos ha dado esas armas poderosas en Dios para derribar esas fortalezas, todo lo que el enemigo use para querer deshacer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces no crea que solo el pastor o que solo él, no.
Todos los hijos de Dios. Usted levántese en fe, levántese en oración, haga ayuno, medite, ore, clame, confiese la palabra de Dios, las promesas en la vida de sus hijos, de su esposo, de su familia. Vaya por su casa orando, clamando, reprendiendo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Verdad? Es la manera. Solo Él. Y ya verá. Pero tiene que levantar sobre todo el escudo de la fe. No permitir que el enemigo venga y meta incredulidad a su vida. Primera de Juan 5:4 dice, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Lucas 10:19. Vamos a ver el último versículo. Lucas 10:19 nos dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Gloria al Señor. O sea que regocijémonos de que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios, pero también tengamos presente de que Dios nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Esto representa los espíritus malignos y nada nos va a hacer daño. Tengamos en mente, nada nos va a hacer daño. Dios lo dice en su palabra, nada me va a hacer daño. Yo tengo autoridad. Autoridad de parte de Dios. Yo voy a reprender al enemigo en ese nombre. Y mis hijos vendrán y mi esposo se convertirá. Y esa enfermedad se irá en el nombre de Jesús. Y la sanidad vendrá a mi casa. Vendrá a mi vida. El reposo que el enemigo me ha robado, el Señor me lo volverá a traer en el nombre poderoso de Jesús. Y se levanta y usted clama y usted ora y usted reprende y usted ayuna y usted menciona la palabra y medita en ella. Y mire, usted es un hijo de Dios. Levantémonos, hermano, levantémonos. Estamos pasivos, la iglesia está pasiva. Está dormida la iglesia con todo esto poder y autoridad que Dios nos ha dado. Debemos de pelear por las almas. ¿Por qué? Porque sobre todo debemos de regocijarnos que nuestros nombres, el nombre de nuestra familia debe de estar inscrito en el libro de la vida, en los cielos. Y te alumbrará la luz de Cristo. Amén. Vamos a orar de esa manera. No vamos a orar, ay Señor, mira lo que pasa, y mira esto, y no hallo reposo, y no veo luz. No. Levántense. Y vamos a derribar esas fortalezas. Vienen luchas nuevamente para la congregación. Acordémonos que la lucha no es entre nosotros, es contra el enemigo. Así que debemos de orar los unos por los otros. Amén. Debemos de conservar la paz y la armonía que Dios nos ha dado para poder seguir clamando y que Dios siga respondiendo nuestra oración, nuestro clamor. Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Oraremos por los enfermos y los enfermos sanarán. En su nombre echaremos fuera demonios, y si tomaremos cosa mortífera, no nos hará daño. Nada nos dañará, dice el Señor, y es promesa de Dios, no mía. Amén. Gloria a Dios. Vamos a levantarnos en oración hasta aquí. La reflexión de la palabra. Hermana Tere, Dios la bendiga, Dios la guarde, Dios la lleve con bien. Y recuerde, estas promesas, estas palabras son también para usted y su familia. Usted tiene que levantarse
como esa madre que clama, que ora por sus hijos con esa fe, con esa confianza, con esa autoridad que Dios le ha dado. Y usted tendrá la victoria siempre en el nombre de Jesús, usted y su familia, cada una de las familias aquí presentes. Todos los hijos de Dios deberíamos de estar aquí clamando. Tristemente no están, pero el Señor nos ha dado ese privilegio. Amén. Demos gracias a Dios por tanto amor y tanta misericordia. Y aunque siendo nada, somos armas poderosas en manos de Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches. Les esperamos este viernes en punto de las 7 de la noche con la enseñanza del libro de los Hechos con el pastor René Escalante. Buenas noches.